Un feliz inicio de semana para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga. Los saludo nuevamente desde nuestra parroquia, desde la parroquia Santa María del Mar. Entonces, bueno, esta semana, el Evangelio de esta semana es la continuación del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ustedes recuerdan que viernes y sábado hicimos primera parte y segunda parte. Esa primera parte era sobre el inicio del capítulo 6, que era la multiplicación de los panes, y la segunda parte era sobre Jesús camina sobre el agua. Y ahora viene la tercera de 8 partes que vamos a estar leyendo durante cada día de esta semana. Es un discurso denso sobre el pan de vida. Lo llaman el discurso eucarístico. Jesús, alimento que no perece. ¿Sí? O el discurso del pan de vida. Entonces, desde el versículo 22 hasta el versículo 71, vamos a estar hablando esta semana. Este importantísimo discurso de Jesús, que era una catequesis en las primeras comunidades cristianas. Entonces, bueno, quiero que antes de que iniciemos, ojalá tengan un papel y un lápiz, así sea un memito, no sé, un papel y un lápiz. Quiero que tengan en sus manos, aparte de la Biblia, que es importante que también la tengan en sus manos cuando ustedes se sienten a escuchar estos audios, ¿vale? Va a haber 2 preguntas aquí que es importante que nosotros respondamos. Entonces, el Evangelio de hoy dice que es Juan capítulo 6, 22 al 29. Y dice que a la mañana siguiente, la gente que se había quedado en la otra orilla vio que allí no había más que un bote, siendo así que los discípulos se habían ido solos y Jesús no se había ido con ellos. Desde Tiberíades llegaron otras barcas y atracaron cerca del lugar donde el Señor dio gracias y ellos comieron el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cómo llegaste aquí? Jesús les respondió: Les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen por un alimento que perece. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le contestó: La obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Palabra del Señor. Bueno, esta primera partecita del versículo 22 al versículo 25 es una manera de, después de la multiplicación de los panes y de la tempestad calmada, esas 2 escenas, los discípulos pues quedan un poco aturdidos y pues siguen como buscando a Jesús, pero están como que, bueno, el milagro caminó sobre el agua, calmó la tempestad. Sin embargo, insiste él como en que no ser ovacionado, ¿no? Y los discípulos pues deben estar muy confundidos y pues siguen buscando a Jesús, que dice: bueno, sí, este es mi maestro, vamos a seguirlo buscando, pero se nota que tienen todavía sus intereses particulares. Y la gente, la multitud, sigue buscando a Jesús, porque imagínense, si hoy nos dio de comer, yo mañana me puedo ahorrar el día de trabajo. Y si busco a Jesús, pues Jesús soluciona mis problemas. Es decir, Jesús hace lo que yo tengo que hacer humanamente. ¿Sí? Y esta es la tentación de muchos de todos nosotros todavía. Así tengamos mucho, pero siempre tenemos nuestros intereses. Siempre eso que soñamos y vemos lejos o nos cuesta, nosotros decimos: oiga, ¿y qué tal que yo me vuelvo fervoroso, me vuelvo juicioso, me vuelvo una persona muy entregada a la iglesia y a rezar? ¿Quién quita que Dios me haga el milagrito que yo quiero?
¿Quién quita que Dios me conceda esto que yo quiero? ¿Quién quita no? Si Dios tiene el poder de todo eso, hombre, yo me vuelvo juicioso, me vuelvo piadoso, me vuelvo obediente a todas estas cosas de la iglesia y yo sé que Jesús me va a dar lo que yo quiero. Básicamente, esa es la situación de esta gente, de los discípulos de Jesús y de la gente, de esta multitud que él pudo alimentar. Cualquier parecido con la realidad actual de nosotros, pues tal vez es mera coincidencia, ¿no? Yo no sé si ustedes han pensado ahorita, vamos a rezarle a Dios para que pare la pandemia, ¿cierto? Y tal vez nos la pasamos en la calle, y tal vez no tomamos las medidas, pero que Dios acabe con la pandemia. Es más o menos esto. Y así un montón de cosas se nos ocurren a nosotros con Dios. Dios es un buen instrumento para que cumpla nuestros caprichos, ¿no? Para sacarla fácil. Bueno, entonces dice después de todo este cuento, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Y Jesús le respondió. Jesús ya viendo un poco todo el entramado de esto, ¿no? ¡Ay, maestro, te estamos buscando, ¿no? Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? No sé si ustedes han sido salameros o han sido un poco lamboncitos o ¿cómo le quieren llamar? Así como empalagosos, ¿no? Estamos buscando a Jesús para poder buscar nuestros propios intereses. Y cuando vemos, maestro, ¿cómo está? ¿Qué me cuenta? ¿Cuándo llegaste aquí? No, mire, te estamos buscando, maestro. Tú eres lo máximo. Y Jesús, la respuesta de Jesús es así como cuando uno entiende que le están lamboneando y entiende que obviamente los intereses de ellos no son trascender, sino alimentar mi ego, poder llenar mis expectativas, mi querer. ¿Sí? Entonces Jesús les dice, les aseguro que ustedes no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Oigan, trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. El que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello. Miren esta respuesta de Jesús. Uno queda como aburrido, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo vengo aquí a que Jesús ¿Yo para qué estoy orando en este tiempo, no? ¿Para qué estoy buscando a Jesús? ¿Por qué lo estoy buscando? Ustedes tienen ahí su hojita, ¿cierto? Entonces quiero que anoten esta pregunta. A ver, la pregunta es, oigan, ¿por qué estoy buscando a Jesús? ¿Por qué estoy buscando mi vida espiritual? Buscar a Jesús es buscar ahondar en mi vida espiritual, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué busco a Jesús? A ver, yo no quiero respuestas porque Jesús es mi Salvador. Esas respuestas todas románticas, así como que, wow, uy, no, tú eres lo máximo, cualquiera que lo vea. No, como esta respuesta usted no se la va a mostrar a nadie, va a responderla desde el fondo de su corazón. No, mire, es que yo llevo desempleado ya 2 años y me han dicho que aquí, que en la iglesia, que sí, que Dios, que es muy generoso. Entonces, pues yo vine aquí porque yo estoy seguro que si yo cambio, estoy seguro que si busco a Dios, Dios me concede lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ok, ¿por qué estoy buscando a Dios en estos momentos? Porque es que necesito un trabajo. Ya, así de sencillo. Así de sencillo. Ya. Segunda pregunta. ¿Para qué estoy buscando a Jesús? ¿Para qué? No, porque es que resulta que Dios nos prometió la vida eterna. Entonces, yo quiero ganarme el cielo. Entonces, si yo le rezo a Jesús, si yo lo busco en la iglesia, Él me va a dar la vida eterna. ¿Para qué? ¿Para qué carajos yo busco? ¿Qué intereses tengo yo? ¿Sí? Respondemos a estas preguntas desde el fondo de nuestro corazón con toda la sinceridad. ¿Listo?
Bueno, entonces, porque es que si nosotros nos engañamos, Jesús, así como lo muestra el pasaje, Jesús dice, les aseguro que no me buscan por las señales que han visto. Ustedes me buscan es porque se han hartado de pan. Ustedes me buscan porque han visto que se han hecho milagros, que han surgido cosas así sobrenaturales, y ustedes no pierden la esperanza de que yo les resuelva las cosas fáciles. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también es un deseo muy humano. Eso también nos pasa a todos nosotros. A los sacerdotes también nos pasa. A los obispos también les pasa. Yo creo que hasta al Papa también le puede pasar eso. Lo importante no es que nos sigamos engañando. Lo importante es que nosotros nos asinceremos y digamos, a ver, de verdad, Jesús me está proponiendo no un pan perecedero, sino un pan para vivir eternamente, un alimento que llena mi espíritu. Lo otro yo lo consigo con el trabajo, lo otro yo lo consigo con la solidaridad, consigo las cosas con siendo más inteligente, ¿sí? Buscando las cosas de una manera más, como deben ser las cosas, ¿cierto? Ojalá que sea así, no lo encontremos de una manera de pronto ilegal. Entonces, trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. Y dice Jesús, ese alimento que da vida eterna, que dura, es el que les dará el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. Y en él Dios ha puesto su sello. Entonces, si nosotros estamos en la iglesia, si nosotros vivimos una espiritualidad cristiana, no es para que nos satisfaga nuestro ego. No es para que calmemos nuestros sentimientos de dolor o de desdicha. No es para satisfacer nuestros caprichos más primitivos e instintivos o básicos, como el comer, buen dormir. No, la propuesta de Jesús es que trabajemos por un alimento que dura y que da vida eterna. Es lo que hemos venido hablando todo este tiempo, de alimentar el espíritu. ¿Sí? Esa es la propuesta de Jesús. Esa es la Eucaristía. Este es el pan bajado del cielo. Búsquenlo, trabájenlo, consíganlo. Y por eso la oración, hay una combinación importante y es palabra de Dios, lo que está en la Biblia, y la oración. Esa fusión, esa combinación es el detonante para hacer arder nuestro corazón, como dirían los discípulos en el camino a Emaús. ¿Vale? Oración y palabra de Dios. Palabra de Dios y oración. ¿Cómo estamos con eso? A ver, ¿cómo estamos con eso? Entonces, nosotros oramos, leemos las Escrituras y oramos para que Dios nos satisfaga nuestros caprichos, para que Él haga el trabajo que nosotros debemos hacer. O nosotros en realidad buscamos desde las Escrituras, desde la palabra de Dios y desde la oración, estamos buscando a Jesús. Bueno, obviamente tenemos que añadirle las buenas relaciones personales, el amor al prójimo, el amor a uno mismo y los sacramentos, ¿no? Esto ya es consecuencia de la palabra de Dios. Entonces, todas estas cosas, estos lugares de encuentro con Jesús, ¿son para satisfacer mis caprichos o son para buscar vivir la plenitud de mi vida? La plenitud de mi vida, entendiéndola como mi vida espiritual. No acostarme en una suite con la cuenta de corriente llena y con un buen carro parqueado. Eso no es vida eterna. Eso se llama comodidad, bienestar, qué sé yo. Que no es ni malo ni bueno. Es sencillamente un bienestar bien exageradito. ¿Está bien? Pero entonces,
A nosotros sí nos alimenta sí nos interesa ese alimento que dura y da vida eterna. Podría ser esa la tercera pregunta. Sí me interesa el buscar a Jesús para alimentar mi vida espiritual, para que mi vida biológica pase a un segundo plano y todo esté iluminado en mi vida y alrededor mío por mi vida espiritual, por mi vida en el Espíritu. Entonces, ante todo esto, le preguntaron a Jesús, oiga, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Eso es como que uno va ellos fueron por comida, y entonces cuando Jesús les da esa respuesta, ellos como que con pena, ay sí Señor, ay bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? La pregunta no es romántica, la pregunta es hipócrita. Este man nos salió con otra cosa, nosotros veníamos aquí para ver si hoy nos daba comida, para ver si hoy podíamos sacarle beneficio y sacarle provecho a mis necesidades, a mis caprichos, y nos sale con una respuesta trascendente, ¿sí? Y entonces ellos no les queda otra alternativa que muy educadamente, así como somos todos nosotros un poco hipócritas a veces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios, Jesús? Así es la pregunta que le hacen ellos, en este tono. ¡Ah! No, qué linda tu respuesta, Jesús. ¡Ay, no, qué belleza! ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Y Jesús les contestó, la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. ¡Wow! Esa respuesta tan sencilla y tan profunda, uno como que no la entiende tanto, ¿no? Ah, sí, qué bonito. Vamos a buscar a Jesús y ahí nos salvamos. Bueno, mis queridos hermanos, esta es la parte 3. Esta es la reflexión necesaria que tenemos que hacer en este tiempo de confinamiento y de reflexión permanente. Ahí se los dejo. La obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Es decir, creer en Jesucristo es el único trabajo que es preciso hacer. ¿Qué estoy haciendo yo para creer en Jesucristo? ¿Cómo estoy alimentando mi vida espiritual? ¿Cómo estoy alimentando mi vida espiritual? Cuarta pregunta. ¿Qué hago yo para alimentar mi vida espiritual? Esta pregunta la responden si se quieren asincerar con las otras 3 anteriores, ¿vale? Si ustedes están pensando en sus caprichos personales, no respondan esta pregunta. Es más, apenas ustedes vean que no les interesa, cierren este audio y listo. Díganle, no, ¿sabe qué? Yo me voy a volver a religioso. Yo me voy a salir de esta vaina, yo no quiero seguir más acá. Hay otras maneras de uno satisfacer, otras maneras muy sencillas y más honestas de uno poder vivir la vida cristiana. Pero por favor, ya dejemos de ser tan hipócritas. Ya dejemos de estar buscando en Dios lo que Él ya nos dio. Simplemente que queremos que nos lo dé a nuestra manera, con nuestros caprichos, desde nuestras necesidades y a nuestro acomodo. ¿Vale? Entonces, bueno, que la oración de hoy sea verdaderamente ser honestos. Y aunque tenga mis intereses y me cueste renunciar a ellos, tenemos la oportunidad de decirle, Señor, me cuesta, pero quiero hacerlo. Voy a intentarlo. Que tengan todos ustedes un feliz día. El Señor y la Virgen me los acompañen.